Regresamos a Argumentos. Gracias, amigos, por seguir en sintonía de este espacio. Seguimos conversando con el secretario de la Alianza del Lápiz, Eric. Estábamos hablando del tema de las fechas electorales, pero también de otros temas importantes como lo es el acuerdo, la negociación entre Venezuela y Estados Unidos. El tema de las sanciones. En el acuerdo de Barbados está también eso claro, un acuerdo que han dicho que está en veremos, pero está el tema de las inhabilitaciones por un lado y el de las sanciones, para los que muchos analistas dicen que ese tema debería estarse negociando aparte porque ningún país debería sancionar a otro, aunque María Corina Machado ha dicho gracias a esas sanciones es que Nicolás Maduro está en un proceso de negociación. Y te lo pregunto porque en días recientes hemos visto por aquí unas declaraciones de William Bromfield, el ex embajador de Estados Unidos, donde ha dicho que las sanciones se deberían arreciar incluso contra Venezuela para forzar ese cambio de gobierno. Vamos a escuchar cuáles eran los argumentos de William Bromfield. Y si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. La mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Ahora Estados Unidos, bueno, algunos de sus representantes, porque ya otros han dicho que es un error esta política, lo hemos visto con algunos congresistas demócratas, pero muchos insisten en que esta política de sanciones puede dar como resultado un cambio de gobierno, y lo dicen allí muy claro, a cambio del sufrimiento de la gente. Y ya hemos visto que nuestro país ha sufrido demasiado y sorprende seguir encontrando declaraciones como estas, aunque no debería, pero sí nos sigue sorprendiendo, y así en el continente también hemos visto algunas similares, y lamentablemente quienes pagan el precio de las sanciones son la población venezolana, somos nosotros. Mira, primero, esas declaraciones del ex embajador Bromfield van de la mano con otras declaraciones más recientes que se dan en el Wilson Center. Y una de las cosas, primero que a mí me parecen que son unas declaraciones despiadadas. Argumentar que la familia venezolana, matarla de hambre por unos meses o por unos años para justificar un cambio de gobierno bajo la tesis de que el fin justifica los medios, primero me parece absurdo, despiadado y criminal. Ahora, me parece nefasto que esas declaraciones recientes de Bromfield se hayan dado al lado de un actor político venezolano que es Leopoldo López. ¿Hasta cuándo se va a seguir prestando, mientras están bien sabrosos afuera viviendo como unos reyes, para que la mamá que está en Antímano o que está en una zona rural del país pase más hambre? Es que queda en evidencia lo que es el desconocimiento y la ignorancia de una clase política que no está preparada para ser jefe de Estado. El caso de Venezuela, Rosa, y el caso de las sanciones económicas a nuestra industria petrolera, yo lo quiero poner muy clarito para todos los que nos están viendo. Eso es como que si somos dueños de una bodega y la bodega vende un solo producto. Y entonces de repente agarran y te dicen, ese producto no lo puedes vender más. Bueno, ese es el caso de Venezuela. Nos sancionaron nuestra industria petrolera, y ¿cuál es la consecuencia? Y aquí no es que van a decir, es que ustedes defienden y son blanditos y tienen un discurso. No, vale, estamos claritos. Aquí el peor desastre, y este colapso es consecuencia del nefasto gobierno del expresidente Hugo Chávez y del actual presidente Nicolás Maduro, y de la gestión del PSUV. La nefasta gestión del PSUV más las sanciones que pidieron los actores políticos de la MUD, ¿a qué nos llevaron? Para que lo veamos en número. Ingresos petroleros, menos 93%. Para el año 2012, Rosa, el 96% de los ingresos de Venezuela por exportación venía única y exclusivamente del petróleo. A raíz de esto, menos 93%, es decir, menos plata que le ingresa al país. Luego, importación de alimentos, menos 78%. ¿Y cómo se empata esto? Bueno, muy sencillo. Venezuela tiene una economía de puerto. Aquí no se produce. Por el desastre rojo-rojito y la dejada de rojo-rojita, estamos claros. Y por lo que ocurrió antes también, porque no es que estábamos en Suiza cuando llegaron ellos al gobierno. Por ese desastre, que no hay producción nacional, tenemos una economía que lo que hace es importar alimentos. Al no tener divisas, eso agravó la caída de importación de alimentos en un 78%. Y por eso es que vimos el círculo de hambre y de miseria. Y ese círculo de hambre y de miseria, ¿para dónde nos llevó? Nos llevó a 7.7 millones de migrantes venezolanos. Es decir,
Sanciones es igual a un círculo de hambre y de miseria. Círculo de hambre y de miseria se traduce en que la familia venezolana se va a seguir desmembrando y que vamos a ver más migrantes caminando por el Darién y tocándole las puertas al señor Bromfield y a todos los norteamericanos para ver cómo llegan a cumplir el Ique sueño americano. No obstante, es contradictorio y no tiene ningún tipo de sentido. Y vamos a la argumentación. A mí no me cabe en la cabeza, y a nosotros en el lápiz no nos cabe en la cabeza. ¿Cómo es eso? Si aquí lo que nosotros tenemos son unos expertos en restricciones económicas, que es un gobierno socialista, entonces tú vas a salir de este gobierno aplicándole restricciones económicas a un gobierno que es especialista en ya tener restringido económicamente a los venezolanos. Y que hemos visto en la historia que además este ejemplo o esta política de sanciones no logra su objetivo. Entonces los que piden libertades económicas, los que promueven libertades económicas en el mundo, entonces libertades económicas para ellos, pero para nosotros restricción económica. Qué sabroso lo que es no estar viviendo lo que estamos pasando aquí. Qué sabroso es estar desde otra parte del mundo pidiendo, no vale, que maten de hambre unos meses más a la familia venezolana. Total, esos niñitos no importan, esos abuelos no importan, porque ellos están en sus negocios bien sabrosos y de otra índole. Cuando argumentan que esto es lo que permite este proceso de negociaciones, por ejemplo, ¿qué les respondes? Que es falso, que les pongo el ejemplo. Los Castro cayeron en Cuba a punta de sanciones. Yo no veo que hayan caído. Ahí sigue todo ese régimen ahí. Entonces, ¿eso ha funcionado? No atornillan. Mira, esa política es una política tan torpe que primero lo que hace es que unos señores que están acostumbrados a no rendir cuentas, ponérsela más fácil para que no rindan cuentas. Segundo, unos señores que están acostumbrados allí a mantenerse así, bueno, se la estás poniendo en juego en bandeja de plata. ¿Por qué? Porque le refuerza su narrativa. Yo quisiera que vayamos a un debate donde puedan hacer que no existan sanciones y que el gobierno nacional rinda cuenta, que muestre los números y que salgamos con el debate de argumentos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay una clase política en esa vieja oposición que carece de fondo y de argumentos para debatir más allá de pegar gritos desde los extremos. Es muy sabroso y muy sencillo pegar gritos de los extremos. Lo que tenemos que hacer es lo que está haciendo el lápiz, centro político. Argumentar y debatir un lado y otro, proponiendo desde el respeto. Eric, tenemos que ir a una pausa y, bueno, llama la atención, a veces desde el gobierno se dice que la oposición es la que pide sanciones, pero importante diferenciarlo, como tú lo estás mencionando, que no toda la oposición está pidiendo sanciones y que incluso sectores de la vida pues académica, empresarios se han pronunciado en diferentes oportunidades, incluso recuerdo las cartas a Biden hace unos 2 años quizá, y bueno, una serie de manifestaciones de distintos sectores hacia Estados Unidos donde dicen que pues las sanciones no es una política que haya sido eficiente en este objeto de lograr un cambio de gobierno. Tenemos que ir a una pausa, al regreso seguimos conversando con Eric, sus preguntas, sus comentarios como siempre importantes para nosotros. @argumentosgb en Instagram, ahí estamos, y @argumentos_gb en la red social X. Ayer me decían, no leíste mi pregunta, pero es que colocaban la etiqueta argumentos, tienen que poner el @ para que podamos leerla en pantalla. Ya volvemos.